Estamos en el curso de antropología y aperturamos la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio vamos a estar analizando lo que son las ciencias auxiliares de la antropología. Recuerden que en la guía 1 y 2 estuvimos estudiando lo que es la antropología y dijimos que la antropología es la ciencia del hombre. El enfoque de la antropología es estudiar rasgos y características físicas, así como culturales. También conocer el pasado y el presente de la humanidad. La antropología, por ser una ciencia que estudia al hombre, pues se va a apoyar o se va a basar de algunas otras disciplinas o de algunas otras ciencias que van a venir a fortalecer, van a venir a complementar el estudio que se ha hecho a través de la antropología. Hay muchos aspectos que, como les decía, pues la antropología se centra en estudiar. Recuerde que hablamos de las dos ramas de la antropología y dijimos que existe una antropología física y una antropología cultural. En el caso de la antropología física, vamos a conocer a continuación aquellas ciencias que apoyan el estudio de rasgos y características físicas de los seres humanos, como la antropología. Mire, pues la antropología es la ciencia del hombre, es decir, que se va a centrar o su área en específico, pues es estudiar a la humanidad. Ahora bien, vamos a ver algunas ciencias o disciplinas auxiliares en donde, si bien es cierto, el campo de estudio de estas ciencias es más amplio, nosotros específicamente, o en este caso en la antropología, vamos a conocer cuál sería la relación que tiene con la antropología o el complemento que le da la antropología para poder estudiar al ser humano, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de la antropología. Entonces dice, ciencias o disciplinas auxiliares de la antropología. Al tomar en cuenta la complejidad de las sociedades por su diversidad de valores, intereses, características y necesidades, se hace imprescindible que la antropología asuma un estudio multidisciplinario del ser humano y para lograrlo se relacione con otras ciencias que entre las que se puede enumerar la biología, la anatomía, la etnología, la paleontología, la lingüística, psicología, sociología, cultura, arqueología, geografía, entre otras. Dice, no quiere decir que solo con esta se relaciona la antropología, sino también se apoya de otras ciencias o disciplinas para poder hacer un estudio profundo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera, la biología. Pues, etimológicamente dice que viene de bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio de. La biología es una ciencia muy completa. ¿Por qué razón? Porque la biología no va a estudiar únicamente a los seres humanos, sino que la biología va a estudiar a los seres vivos en general. Entonces dice, ciencia que estudia las leyes de la vida, leyes de la vida. ¿Cuáles serán esas leyes de la vida? Creo que todos sabemos que las leyes comunes de la vida son nace, crece, se reproduce y muere. Estudia los fenómenos manifestados por los seres vivos. Ahora, los seres vivos, ¿cuáles serían los seres vivos? Respecto a los seres vivos, pues nosotros sabemos que en la clasificación, no voy a entrar de lleno a algo tan específico, pero vamos a hablar de lo que son los hombres, animales y plantas. Entonces, la biología es una ciencia bastante compleja, bastante profunda. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar a estudiar la biología como tal, sino conocer a grandes rasgos el aporte que hace la biología para el estudio de la antropología. Se ocupa, está hablando siempre de la biología, del estudio de la estructura, mire pues, estructura, función, el ciclo reproductivo y la evolución de toda forma de vida que habita en la Tierra. Entonces, aquí nos vamos a detener un poquitito y dice, se ocupa del estudio, de la estructura, perdón, cómo es que está conformada, la función y el ciclo reproductivo. Entonces, si nosotros queremos a través, como ya dijimos, que la antropología es la ciencia del hombre, entonces a través de la biología estudiar al hombre,
Entonces, si queremos conocer la estructura, la función y el ciclo, reproductivo y la evolución de toda forma de vida, entonces la biología va a aportar la siguiente información. El cuerpo humano está conformado por diferentes sistemas. Los sistemas que conforman nuestra o que tiene nuestra estructura corporal es el sistema circulatorio, que pues todos sabemos que es la sangre, ¿verdad? Ustedes cómo bombea, cómo llega de un lugar a otro. Sistema respiratorio, ahí veríamos la conformación, la estructura de todos los órganos, la función y la ubicación. Nuestro sistema, bueno, dijimos el sistema respiratorio, ¿verdad? El sistema nervioso de dónde parte, cómo se activa. También podríamos hablar del sistema digestivo, del sistema óseo, podríamos hablar del sistema muscular, entre otros, ¿verdad? Porque podemos hablar también del sistema reproductor, porque también está el sistema reproductor tanto para hombres como para mujeres. Em, Podríamos hablar del sistema linfático, del sistema hormonal también, y de igual manera aplica tanto para hombres como para mujeres, del sistema urinario y del sistema endocrino también podríamos hablar. Entonces, si la antropología necesita aporte, pues se va a apoyar a la biología para que ésta entonces pueda proporcionar información aún más específica. Obviamente, como la antropología es la ciencia del hombre, entonces el área o la información que nos aportaría la biología sería respecto a los seres humanos. Entonces aquí vemos que dice, la biología se ocupa del estudio de la estructura, la función, el ciclo reproductivo, la evolución de toda forma de vida que habita en la Tierra. Dice, la biología como ciencia es muy antigua. Los primeros conocimientos biológicos datan de la época prehistórica. El hombre primitivo, en su condición de cazador y recolector, debió conocer diferentes tipos de animales y plantas. Tuvo que conocer el comportamiento de los animales, así como los periodos de fructificación de los vegetales. Entonces, ya pues, la biología va a fondo a estudiar entonces animales y plantas, la misma estructura, la función, el ciclo reproductivo, porque también hay un ciclo reproductivo tanto en animales como en plantas, y la evolución que estos han tenido. Entonces, en el campo de la antropología, la biología aportaría la información referente a los seres vivos, pero como recuerde que hay una antropología cultural y entonces la antropología cultural estudia su entorno, entonces, de alguna manera apoyaría también la biología. Entonces, tenemos que comprender que cuando hablamos de las ciencias auxiliares, pues lo importante es que como estas ciencias son aún más específicas y llegan a obtener información más profunda, entonces al obtener esta información, pues es la manera en la cual entonces llega a aportar o llega a fortalecer el estudio de la antropología. Vamos a ver un video a continuación que nos va a especificar algo que es conocido como la antropología biológica. Entonces aquí sí ya es la rama que a nosotros nos compete y que nos interesa desde el punto de vista turismo, ¿verdad? Recuerde que usted dirá, bueno, ¿y para qué estoy aprendiendo sobre antropología? Recuerde que nosotros, pues, como estudiosos de la carrera de turismo, pues es muy importante que conozcamos la historia y la historia muchas veces se encuentra dentro de los museos. Por ejemplo, en Guatemala hay un museo de paleontología que se encuentra en Estanzuela, Zacapa, en donde se encuentran restos fósiles de especies animales que existieron en algunas épocas. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la historia, la evolución. Tanto vamos a hablar del ser humano como también de las especies que ahora pues ya no se encuentran, ¿verdad? Entonces, es importante y la antropología nos lleva como el ejemplo que les di del Museo de Paleontología, pues la antropología nos lleva
a poder conocer y estudiar así también restos, conocer información o conocer historia, contexto de algunos hallazgos de la humanidad y que se pueden encontrar dentro de museos. Entonces hay mucha información, mucho que aporta la antropología en el campo del turismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente video para conocer entonces qué es la antropología biológica. La antropología física biológica es una rama de la del tiempo y el espacio. Es decir, esta estudia la evolución del hombre y el porqué de sus transformaciones. La ergonomía y finalmente la ciertos comportamientos de algunos. ¿Tienes una experta en el comportamiento? ¿Qué es el de cultura animal? Tienen en su genética la capacidad de aprender socialización. Y estos otros conceptos que debemos mencionar. Primero se refiere a que las especies se mantienen sin cambios por un periodo de tiempo y de una generación a otra. Por un lado, el gradualismo se refiere a que de generación a generación se observe de la manera una estructura interna similar, en lo que hace que vayan desapareciendo. Una función prensil. Tres, la capacidad de la socialización. Muy rápido. Algunas habilidades y de ahí surgen los siguientes conceptos. La especie que se utiliza es la etnia, que se refiere a factores culturales. Otros dos conceptos.
y la discriminación. No son considerados europeos. El sistema de castas que existía. Y finalmente, la discriminación. Un concepto que en algún momento hemos practicado intencionalmente o no, en dar un trato desfavorable o determinado por el ser. No creo que es muy importante. Pues esto nos da nuestros antepasados queda algunos cambios en el que se encuentra. Bien, entonces ahí vimos en cuanto a lo que es la antropología física biológica, la manera entonces en que la biología viene a apoyar el estudio antropológico. A profundidad no vamos a entrar al estudio de estas ciencias, ¿verdad? Porque son ciencias bastante complejas. El punto es que conozcamos la relación que hay entre una ciencia y la antropología, o estas y la antropología, y el aporte que entonces hacen a la antropología. La biología, como ya vimos y hablamos anteriormente, entonces va a estudiar estructura, función, ciclo reproductivo y evolución de las especies. Y en este caso, si habla de las especies, entonces va a aportar información muy valiosa a la antropología para poder fortalecer el estudio que se haga respecto a la humanidad. Con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 3.